El Salto. El Papa Francisco ha cumplido 88 años de edad y dentro de poco va a tener el reto del jubileo del Año Santo, el 2025, cuando millones de fieles van a acudir a Roma a pasar por las 4 puertas santas de las basílicas. Un pontificado de 11 años que ha sido marcado por sus implicaciones en asuntos geopolíticos, con más o menos resultados. Por ejemplo, cuando se ofreció de mediador en el conflicto entre Rusia y Ucrania, y también sobre los ataques en Israel, en Gaza y Líbano, de los que ha señalado el Papa han sido inmorales y desproporcionados. Enseguida, más sobre su rol, el rol del Papa, su mensaje de esperanza en medio de convulsiones actuales y el desgaste de la humanidad en el mundo. Lo conversamos con gente cercana al Papa Francisco. Bienvenidos. Mi esperanza es que la espiral de paz que se ha abierto pueda llevar un alto el fuego en todos los frentes, especialmente en Gaza. Estoy muy interesado en la liberación de los israelíes que todavía están secuestrados y en el acceso de la ayuda humanitaria a la agotada población palestina. Y oremos por Siria, donde por desgracia la guerra se ha reanudado, provocando muchas víctimas. Estoy muy cerca de la iglesia en Siria. Oremos. Exprimo la mia preocupazione. Expreso mi preocupación, mi dolor por el conflicto que continúa desangrando a la Ucrania martirizada. Desde hace casi 2 años asistimos a una tremenda secuencia de muertos, heridos, violencia y destrucción. Los niños, las mujeres, los ancianos, los débiles son las primeras víctimas. La guerra es un horror. La guerra ofende a Dios y a la humanidad. La guerra no perdona a nadie. La guerra siempre es un desastre para toda la humanidad. Visto lo visto, aquí tenemos a los protagonistas, a quienes integran el panel el día de hoy en ángulo. Voy a saludar en Argentina al imán Marwan Gil, presidente de la comunidad musulmana Ahmadiyya en Argentina. Gracias por estar con nosotros, imán. Bienvenido al programa Ángulo de NTN 24. Gracias, Ruth. Un placer. Un gusto tenerlo aquí en México. También un gusto saludar e integrar en este panel a Rizzio Portillo. Él es autor del libro El sucesor de Francisco, la iglesia tras el pontificado de Jorge Mario Bergoglio. Experto en temas eclesiásticos y profesor de comunicación. Gracias por estar con nosotros, Rizzio. Un gusto tenerlo en el canal de las Américas NTN 24. Un saludo a Ruth y también a los compañeros del panel. Gracias por estar con nosotros. Justamente Marwan Gil, el imán, presidente de la comunidad musulmana Ahmadiyya en Argentina, hace pocos días estuvo en Roma y vamos a poner imágenes de este encuentro que tuvo la audiencia con el Papa Francisco. Le ha presentado su libro Salam Shalom. En esta cita estuvo presente también Luis Almagro, el secretario general de la OEA, quien ha escrito el prólogo de este libro que ha sido entregado en sus manos al Papa Francisco, un representante de la comunidad musulmana con el máximo representante de la Iglesia Católica. Justamente salam o salam en árabe significa paz. Esta palabra shalom, palabra hebrea que se traduce a paz también o bienestar. Qué fuerte suena esta palabra. Vamos a pedirle, Marwan Gil, usted nos puede compartir algo de lo que conversaron en este encuentro, donde se habló de paz con el Papa Francisco, paz en medio de tantos conflictos por las guerras abiertas en el mundo. Adelante, le escuchamos, imán. Ruth, muy bien como vos resumiste, ¿no? Es algo que tan necesitamos en este momento, la paz. Y vemos tan ausente en el mundo, sea nuestra región, pero también más que nada, sobre todo, yo diría, la situación en el Medio Oriente, que nos ha llevado realmente a los límites, ha generado fisuras
brechas, disturbios sin precedentes. Y nos ha mostrado que realmente vivimos en un mundo globalizado. Y el contexto de llevar ese libro y ese mensaje, especialmente Salam, Shalom, como vos señalaste muy bien, Salam en árabe significa paz, Shalom en hebreo significa paz. Y yo creo como teólogo, como imam, que cada religión, no solamente el judaísmo y el islam, sino que también el cristianismo y las demás religiones, son religiones de la paz, son caminos de la paz. Y lamentablemente es el ser humano que distorsiona el mensaje, la palabra divina, para sus propios intereses, su propia agenda, y en ausencia de la espiritualidad luego comete las atrocidades más horribles, más espantosas. Y el Papa Francisco, especialmente, como todos sabemos, es un promotor, no solamente de la paz, pero también sobre todo en los últimos años, él ha apuntado hacia el diálogo interreligioso como una plataforma para generar más puentes o más plataformas de construir juntamente la paz. Y especialmente en su libro encíclico Fratelli Tutti, todos somos hermanos, yo diría es un mensaje universal, que no se limita al mundo católico, sino que a todas las religiones, a todas las personas, a todos los pueblos. Y yo he tenido la oportunidad también de visitar al Papa Francisco en el pasado y él realmente nos alentó, nos apoyó en ese trabajo. Y cuando nosotros, o yo en mi caso, como imán de la Comunidad Ahmadía en Argentina, inicié el trabajo del diálogo especialmente entre judíos y musulmanes, era otro contexto. Y después, por supuesto, del 7 de octubre en adelante, cambió el panorama. Y al principio de ese año, cuando se santificó Mama Antula, la primera santa argentina, tuve también la oportunidad de tener una audiencia privada con el Papa, con también algunos representantes judíos, y ahí el Papa nos transmitió e hizo hincapié que no bajar los brazos. Ahora es el momento de fortalecer los vínculos y trabajar juntos por la paz, aunque es una situación muy compleja, muy difícil, casi donde se ve por todos lados momentos oscuros. Y de esa forma entonces cumplimos con nuestra audiencia con el Papa y convertimos entonces nuestro diálogo, nuestra experiencia en forma de un libro, y por supuesto cuando le avisamos al Papa, él con mucho cariño mostró su predisposición y nos recibió, y por supuesto en la audiencia hablamos también de eso, que en ese momento es importante, necesario, y sean realmente velas, pero es importante que brille la luz de esas velas en un momento, un mundo tan oscuro. Un mundo oscuro, y esa última frase la voy a recoger para darle la palabra a Rizzio, apropiándonos de lo que comenta quizás mucha gente desde el desconocimiento, desde la ignorancia, que dice, bueno, ¿para qué tenemos un representante de la Iglesia Católica? Debería haber una función más activa en medio de tanta oscuridad, de tanta guerra, de tanto dolor, de tanto crimen, de tanta gente que ha tenido que desplazarse por una palabra tan fea, pero tan de moda actualmente como es la guerra. Se han abierto muchos frentes, siguen abiertos frentes en todos los continentes en los que se vive. ¿Cómo podríamos calificar y cuál debería ser exactamente el rol de un representante como el Papa de la Iglesia Católica, Rizzio? Papa Francisco ha hecho llamados esenciales. La tradición de la Iglesia desde Juan XXIII con la Pater in Terris en el 62 fue un poco pues la apuesta por la paz. Quizás cuál es el papel que tiene la Iglesia en la opinión pública o en el Concierto de las Naciones. Pensemos que es observador permanente en varios organismos internacionales, la ONU, la OEA. El llamado a la paz, es decir, tienen que ser obligatoriamente artesanos de paz. Y utilizo esta palabra de artesanos porque para el Papa Francisco la paz, él mismo lo dice, que es un trabajo artesanal, es decir, que es manual, que se hace con las manos, que es proxémico, que se hace a través de las relaciones. A mí me ha encantado escuchar al imán porque habla de ese sentido de relaciones interpersonales, de cercanía que tiene el Papa, y creo que es parte de esa característica que tiene la geopolítica o la diplomacia papal, que en este momento con Papa Francisco, que es un poco la relación entre personas para hacer llamados a la paz. Digo, la herencia de la paz como parte de Juan XXIII y un poco el trabajo en la Iglesia, y obviamente el documento Fratelli Tutti,
que yo no sé si la gente realmente se ha sentado a pensar en eso. ¿Qué líder político hoy en día se atreve a hacer un discurso a través de la fraternidad y de la amistad social? Yo escribí en algún... El Papa está solamente él hablando de eso, porque los líderes de las demás naciones todavía no están en esa sintonía, pero tantos conflictos es necesario que haya una voz profética para que hable de paz. Voy a saludar e integrar también en el panel. En España nos acompaña a esta hora Josué Cárdenas, analista religioso, periodista especializado en la Iglesia Católica. Escribe para diariodigital.es. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido al programa Ángulo. Encantado de estar con todos ustedes. Muchas gracias. Y justamente estamos comentando aquí sobre el rol que tiene el Papa Francisco a propósito de estos 88 años de vida que han sido celebrados. Hablábamos con el imán, que lo ha visitado hace poco, representante del mundo musulmán, muy cercano al Papa Francisco. Le ha entregado pues una recopilación de algunas conversaciones. Y hablando de paz, particularmente con todos los frentes abiertos, ya lo comentábamos con Rizio, el Papa Francisco envió una carta al nuncio de la Federación Rusa, por ejemplo, por los 1000 días estos del conflicto, de la invasión rusa en Ucrania. El sufrimiento de los inocentes, decía el Papa, es una denuncia poderosa contra toda forma de violencia. Así escribía el pontífice, alentando a renovar estos esfuerzos diplomáticos, particularmente para detener la progresión de esta violencia. ¿Cómo calificamos el rol del Papa Francisco en medio de estos conflictos que están abiertos, en el conflicto de Rusia y Ucrania, por ejemplo, Israel versus el grupo Hamas? ¿Qué podríamos decir, Josué? Bueno, creo que es una buena noticia que la opinión del Santo Padre, la opinión del Vicario de Cristo siga contando en nuestros días. Creo que sería muy triste si nadie tuviese en cuenta la palabra del Papa, si simplemente fuese un mero narrador de lo que está sucediendo, pero no, todavía tenemos sociedades en las que la opinión del Papa se tiene muy en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo a la ciudadanía. La ciudadanía busca del Papa un Papa que se posicione, un Papa que se ponga, permítame la expresión, la bufanda de uno u otro bando, que anime a un equipo que haga de juez penalista de una Corte Suprema. La gente quiere que se posicione y abronque, por ejemplo, imagínense, Israel, y que se ponga de parte de Palestina, o que cargue contra Rusia y en cambio defienda a Ucrania. Pero ese no es el papel del Papa. El papel del Papa es el del representante de Cristo en la tierra y, por lo tanto, el de un hombre que nos viene a conducir y que nos viene a enviar un mensaje muy directo, que yo creo que este papel lo está desempeñando con brillantez. Creo que hay otros conflictos que se están estableciendo en la tierra, como el de Venezuela, que el 10 de enero veremos a ver cómo se dirime y cómo acaba concluyendo, que también la gente le pide, Santo Padre, posiciónese, díganos si tenemos que ir con Maduro, si tenemos que ir con Edmundo González. Pero el Santo Padre lo que está diciendo es, el mensaje de Cristo todavía está vigente. Y el mensaje de Cristo sabemos cuál es. Un Cristo del que se esperaba en la época romana que viniese a cargar contra el Imperio Romano, pero que lo que vino es a una transformación del corazón. Este es el espíritu de Francisco, el de la transformación de los corazones de aquellos que nos están empujando a una guerra, ¿no? Y creo que esto es lo que hay que tener en cuenta. No tanto a que el Papa se posicione de una u otra manera, sino cómo el Papa, mediante el mensaje de Cristo, está llevando una reflexión mucho más profunda, que se está acordando de personajes que siempre en la guerra lo pasan muy mal, como son los niños, que su mensaje se está dirigiendo a decir, señores, con las armas no ganamos nada. No es una equidistancia, porque la equidistancia no nos lleva a ninguna parte. No es ponerse en medio y como una madre entre dos hermanos decir, ¡ay, no os peguéis! Sino realmente lo que está haciendo es el papel que como Santo Padre debe llevar a cabo. Si el Papa reprendiese a un bando o reprendiese a un lado de la balanza y se posicionase al lado de otro, cometería un grave error y estaría decantándose de una manera parcial y de una manera que no beneficia al mundo. Pero en cambio, si el Santo Padre sigue por el camino de la paz, yo creo que nos vendría muy bien a todos.
Josué, importante, y voy a recoger esto de que mucha gente quiere que tome algún lado del bando. Primero, usted ha citado Maduro, lo voy a sacar a colación, porque por el cumpleaños del Papa, justamente el pontífice recibió el saludo de cumpleaños de Lula da Silva de Brasil. Y de Maduro de Venezuela, le escribían lo siguiente. Hoy, querido amigo, el Papa Francisco cumple 88 años. Su santidad es un ejemplo de vida, solidaridad y entrega para todos los que luchamos por un mundo más justo, más fraterno, con paz y menos desigualdades. Deseo que el Papa Francisco siga caminando por fe y tenga buena salud para seguir la misión de sembrar mensajes de esperanza. Desde la Venezuela cristiana enviamos nuestras felicitaciones en su cumpleaños 88 a su santidad Papa Francisco, resaltando la labor diaria que desempeña al promover los valores universales del amor y la paz. Igualmente en su firme defensa de los derechos humanos de los ciudadanos y las ciudadanas del mundo, más allá de su origen étnico, género, condición social y religión. Rizzio, entonces, claro, hay mucha gente que sí es cierto lo que dice, lo que ha expresado Josué, quiere que tome partido con respecto a Venezuela, particularmente en nuestra región. En alguna entrevista, el Papa Francisco dijo textualmente: no soy comunista, esto lo decía a Telam, a la agencia Telam, como dicen algunos, simplemente el Papa sigue el Evangelio, dice él, con respecto a la posesión de bienes, a la distribución de las riquezas y demás. Se lo ha señalado en más de una ocasión al Papa Francisco de no ser más enérgico con la violación a los derechos humanos, por ejemplo, el régimen de Venezuela, con Cuba, con Nicaragua, que más adelante lo vamos a citar, esa persecución que hay incluso contra los miembros de la Iglesia Católica. ¿Qué decir con respecto a esto, Rizzio? A ver, yo pienso que el Papa de alguna manera está con todos, busca el diálogo y la fraternidad, porque obviamente esa es la propuesta, ese es el ideal, eso es lo que está resumido en Fratelli Tutti. Pero sobre Venezuela, por ejemplo, en una carta al cardenal Porras, habló de cómo la situación y los poderosos estaban ahorcando al pueblo, textualmente. No sé qué palabra tan, no sé, menos importante podemos decir. Situación que está ahorcando al pueblo. Eso lo escribió el cardenal Parolin. Y sobre Nicaragua se atrevió a decir es una dictadura grosera. De tal manera que yo creo que Papa Francisco sí ha tenido una posición consistente sobre los conflictos en Latinoamérica. Yo me voy a permitir hacer como un adelanto de una investigación que estoy realizando. Ya hay varios artículos publicados sobre cómo el Observatorio Romano ha contado la situación de Venezuela. Y uno de los datos más interesantes que he descubierto con la investigación es cómo la presencia de la noticia Venezuela en los medios oficiales del Vaticano es a partir de los migrantes y la situación humanitaria. Ya eso es ponerse de un lado, porque es básicamente reconocer las víctimas de un conflicto del lado vulnerable. Es decir, como que mostrar, visibilizar exactamente ese aspecto. Digo un poco en el plano de la comunicación, que es el que yo estoy. Obviamente, si esperamos que sea una denuncia más enfática, la diplomacia vaticana, no Francisco, ni Benedicto, ni Juan Pablo II, y podemos hasta incluso discutir a Pío XII, ha tenido posiciones enfáticas porque parte de su trabajo diplomático tiene que ser en un ejercicio de mediación frente a los conflictos, y yo creo que por lo menos en el caso de Colombia hubo una mediación, en el caso de Venezuela en el 2016-2017 hubo una participación como testigos, de tal manera que no se pueden cerrar las puertas para que el Papa se vaya de bruces a decir algo, pero yo sí creo que ha habido una posición real en función de las víctimas y los menos favorecidos en estos conflictos. Imán Marwan, quiero saber su postura también, porque allá en Argentina se le escuchaba al presidente Milei hablando sobre el régimen de Venezuela. Ha habido un gendarme, hay un gendarme argentino que ha sido secuestrado, dice Milei, por el régimen de Maduro. Están sumando gestiones ante el Papa, incluso ante el presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, para la liberación de este gendarme detenido en Venezuela. ¿Qué podemos decir sobre este tipo de sumar gestiones? ¿Cuál debería ser la intervención ahí del representante de la Iglesia Católica cuando hay una persona, un argentino, que ante los ojos de líderes mundiales y de gran parte de la comunidad internacional ha secuestrado
a una persona que iba, según ha trascendido y según lo han denunciado, a visitar a su pareja, a su hijo, en Venezuela. Sí, creo, Ruth, es fundamental el papel del Papa Francisco en intervenir, mediar, incluso para nuestros oyentes. En Argentina nosotros este año celebramos los 40 años del Tratado de Paz y Reconciliación entre Chile y Argentina, que fue logrado por medio del Papa Juan Pablo II. Y así, por su intervención, él había evitado una guerra, un acto bélico entre ambos países. Y creo que por eso el rol del Papa Francisco, sea la situación en Venezuela, el Medio Oriente o Europa, es fundamental. Y eso también hablamos en nuestra audiencia, que él, por su rol, también muchas veces su mensaje, que no es un mensaje hacia su iglesia, es realmente un mensaje dirigido hacia todos. En nuestro caso, por ejemplo, incluso en el mundo musulmán, realmente apreciamos mucho la voz y la opinión del Papa Francisco. Él, de alguna forma, se ha acercado al mundo musulmán sin precedentes. Fue el primer Papa en visitar a Irak, Bahrein, firmar un acto con el imam de Dubái, recibir a la delegación oficial de la comunidad musulmana Ahmadiyya, y por eso consideramos que realmente él es un embajador de la paz en ese momento. Y hay, por supuesto, también creo que es importante agregar que también el rol en general de los representantes religiosos, pero yo diría de toda la sociedad civil, porque la guerra es importante tenerlo en cuenta. Es una desgracia, es una mancha para la humanidad. Y realmente a mí también me duele mucho, como imán, como musulmán, como creyente, después de 2 guerras mundiales, después de una pandemia tan cruel, tan terrible, no hemos aprendido a valorar la vida humana. Y cuando digo la vida humana, especialmente para mí, yo veo las imágenes, sean en Ucrania o ahora también en Medio Oriente, y creo que uno no tiene que ser judío ni amigo del pueblo israelí para sentir el dolor que el pueblo israelí sufrió el 7 de octubre. Para mí es fundamental, y por eso como imam yo también públicamente condené lo que había ocurrido el 7 de octubre, porque el Islam de ninguna forma permite el terrorismo y la matanza de personas civiles. Asimismo, creo que uno no tiene que ser musulmán, ni árabe, ni palestino para reconocer y sentir el sufrimiento del pueblo palestino en ese momento en Gaza. Una cosa es la lucha contra el terrorismo de Hamas o la agrupación Hamas, y otra cosa es castigar colectivamente al pueblo palestino. Y por eso creo que es fundamental el concepto coránico, que también incluso es un concepto talmúdico, donde se subraya y dice que quien salva una vida humana es como si hubiera salvado a toda la humanidad. Y por eso, sea ahora en Venezuela, en Medio Oriente, en Ucrania, creo que ese debe ser el camino o la meta para nosotros como sociedades, como personas de fe, como representantes religiosos, políticos o incluso personas de los medios de comunicación, hacer hincapié en ese mensaje: salvar la vida humana, santificar la vida humana de todos y sin las etiquetas cristianos, musulmanes, judíos, israelíes, palestinos, rusos, ucranianos, sino que realmente hablar, como también el Papa habla, la casa común, es decir, nuestra casa común, la familia común, la humanidad como familia. Vamos aquí a una pequeña pausa comercial en Ángulo. Antes vamos a citar un poco el Papa Francisco, que ha cumplido 11 años al frente de la Iglesia Católica. Ya ha realizado 47 viajes fuera de Italia, abarcando 66 países en total. Un 13 de marzo, Jorge Mario Bergoglio apareció en la Plaza de San Pedro para pedir la aprobación de los fieles y convertirse en el Papa Francisco. Los dejamos con este momento, con esta imagen. Regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. 24, el canal de las Américas.
Hola. Perché è il primo paese cattolico in Asia, ma è anche una vocazione e ci ha chiesto di averne cura. El Papa Francisco cumple 88 años de edad. Seguimos aquí en Ángulo presentando dos imágenes contrapuestas. Ahí están en pantalla las multitudinarias celebraciones. Una misa en el Parque Rizal de Manila, en Filipinas, que ofreció el Papa con 2 años de pontificado. Fue un enero del 2015. A esta liturgia, en esta en particular, asistieron cerca de 6 o 7 millones de personas, la más masiva de la historia de la Iglesia Católica. Una imagen totalmente antagónica a la que se vivió el 28 de marzo del 2020, cuando el mundo sufría la muerte que arrasaba con el coronavirus. El Papa llegó solo a la icónica plaza de San Pedro, completamente vacía estaba, para rezar con el mundo. Luchaba en ese momento todo el mundo contra el COVID-19 y asegurar que solo se le ganaría a este virus si todos remaban juntos. Así lo decía en su momento el Papa Francisco. Vamos a hablar un poco de la salud. Me acompañan el imán Marwan, Joshua y Rizzio. Imán, usted que lo ha visto en los últimos días, se sabe que el Papa Francisco, vamos a hablar del estado de salud, su estado de salud ha estado resentido, en este tiempo ha sufrido problemas de rodillas en los últimos meses, también la ciática se lo veía con dificultades para llegar, para caminar a muchos lugares. Además ha tenido que someterse a una operación del estómago. Pese a todo, dice que él solo va a renunciar cuando vea las cosas con claridad, de que no puede continuar. No obstante, hace algunos años, y eso los voy a invitar a ver en una entrevista en un medio español, en el medio español ABC, desde hace 10 años él dijo que ha firmado su renuncia en caso de un impedimento médico. El periodista en su momento le preguntó, Papa Francisco, una cuestión delicada, ¿qué ocurre si un pontífice queda repentinamente impedido por problemas de salud? ¿No será conveniente una norma para estos casos? Y esta fue su respuesta. Vamos a regresar para comentar sobre su estado de salud. Yo ya he firmado mi renuncia, era Tarcisio Bertone el secretario de Estado. Yo la firmé y le dije, en caso de impedimento por cuestiones médicas o qué sé yo, acá está mi renuncia, ya la tienen. No sé a quién se la habrá dado el cardenal Bertone, pero se la di cuando era secretario de Estado. Entonces, Imán, ¿cómo lo vio usted, que estuvo con él hace pocos días en cuanto a su estado de salud, ahora que se viene una agenda apretada en los próximos días? Todo lo contrario, Ruth, lo veo muy lejos de un impedimento de salud, todo lo contrario, tiene más energía, más lucidez que yo diría incluso los jóvenes. Cuando estábamos con él, realmente nos transmitió mucha energía de actuar, de hacer cosas, de moverse. Incluso esa misma mañana empezó muy temprano con las audiencias y nosotros vimos como una delegación salía, entraba otra, nos recibió a nosotros, después tenía una reunión con una delegación enorme y también durante la audiencia lo vi muy lúcido, muy brillante como siempre, por supuesto con su humor argentino, así que también con varios chistes, con bromas, ¿no? Con su propia forma de ser, así que lo veo muy bien, pero por supuesto está muy, por otro lado, yo diría frustrado, con estrés y mucha preocupación por la situación actual del mundo. Como él también incluso varias veces ya lo adelantó, incluso se expresó públicamente, incluso de una tercera guerra mundial que ya en parte ya empezó. Y por eso creo que ante esa situación donde vemos tantas nubes que ensombrecen la paz, la armonía mundial, entonces es entendible su preocupación. Joshua, vamos a hablar, ya dice el imán que lo ve, digamos que bien, en su estado de salud, sin embargo con mucha preocupación, que también eso es un desgaste emocional para el Papa, pero también hablemos de esta agitada agenda del Papa que algunos consideran sobrehumana, incluso en el Año Santo se viene una agenda. ¿Está el Papa Francisco para medirse a este reto, tomando en cuenta los problemas de salud que se han presentado durante este año?
Bueno, vamos a comprobarlo, ¿no? Recordemos que es de los papas más mayores que hemos conocido. Acaba de cumplir 88 años y Benedicto XVI ya con 85 había renunciado. Juan Pablo II nos dejó con 84 años y el resto de papas, pues más o menos alrededor de 80 años es cuando pues, han ido falleciendo y dejando paso al siguiente. Es verdad que la esperanza de vida crece, es verdad que cada día tenemos mejores servicios médicos y el Papa cuenta con un equipo médico siempre pendiente de su salud, pero también ha sido un año en el que los fieles cada domingo, muchos de los domingos, han querido disfrutarle en la plaza de San Pedro y, bueno, pues el Papa se ha tenido que ausentar, ha tenido que entrar de manera remota, de manera online, desde alguna de las habitaciones del Vaticano porque no ha podido enfrentarse al frío que ha podido hacer en la plaza de San Pedro. Por lo tanto, es un papa ya muy mayor, muy longevo, pero es verdad que tiene actitud. Y ya lo dice un proverbio de Salomón en las Sagradas Escrituras, que es el carácter el que hace al enfermo, o sea, es como uno esté de ánimo, lo que repercute a la hora de enfrentarte a un año que, como muy bien decía el imán, pues es un año en el que hay grandes retos y en el que el Papa se tiene que posicionar dentro siempre de esa posición de paz, pero en la que no puede soslayar los temas. Por lo tanto, esperemos que sea un año en el que Dios le dote de salud, en el que confíe bien y en la que, bueno, pues la especulación de la renuncia siempre está ahí, siempre merodea el entorno del Papa. Siempre esa carta la tiene encima de la mesa, la tiene escrita, preparada y en cualquier momento pues nos puede salir con que, oye, ya no puede más, ya no se encuentra con fuerzas. Juan Pablo II puso de moda aquella frase de no me bajaré de la cruz, pero es verdad que Wojtyła era bastante más joven y por lo tanto pues aguantó hasta el último momento y no se bajó de la cruz. Yo creo que esa es la posición del Papa Francisco. Él quiere enfrentarse, él quiere dar una respuesta y que a pesar de sus achaques, nosotros en España estamos deseando que por lo menos una vez dentro de su largo ya papado, porque ya estamos hablando de que se enfrenta a pasada prácticamente 2 décadas, pues que pueda venir a España a visitar este país tan devoto de María, tan devoto del catolicismo y que pueda visitar España porque sé que se ha reunido con muchos, con el presidente del gobierno, con la ministra de Trabajo, con el ministro de la Presidencia, con alcaldes de la ciudad, pero que bueno, pues que tenga tiempo para, en su agenda viajera, que sé que la va a tener bastante llena este año, pues que pueda acudir a España, que pueda visitar el monumento a Paracuellos, donde miles de católicos fueron asesinados por su condición de católicos, o a otros a visitar la Sagrada Familia, o a visitar tantos y tantos templos que en España tenemos. Así que va a ser un año movidito, decimos aquí en España, pero espero que tenga la salud suficiente, un papa de 88 años, para poder enfrentarla. Ya. Yo soy. Gracias. Y Rizzio, cierro con usted este bloque con respecto a ese ánimo y a esa espera que tiene el mundo católico con lo que pueda hacer el... ¿Nos está escuchando, Rizzio? Bueno, hasta recuperar la comunicación con Rizzio. Vamos a ir a un pequeño corte comercial aquí en Ángulo. Vamos a hablar de lo que la revista Time en su momento, también en el 2013, eligió como persona del año al Papa Francisco. Según reza esta revista, el primer pontífice no europeo en 1200 años eligió el nombre de un humilde santo y está llamado a transformar la Iglesia Católica. La revista lo apodó el Papa de la gente en su momento y destacó que ha pedido una iglesia que cure heridas. Vamos en el próximo bloque a abordar cómo ha sido la gestión del Papa a lo largo de esta década, más de una década, los escándalos también que ha tenido que afrontar, cuáles han sido los mayores retos para el líder de la Iglesia Católica. Ya volvemos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Por la conducta deplorable de los miembros de la Iglesia Católica, le pido perdón a Dios y quisiera decirles con todo mi corazón que estoy herido y me uno a mis hermanos obispos canadienses en pedirles disculpas.
El pontífice ha enfrentado problemas internos, ahí lo escuchábamos pidiendo perdón, como abusos durante siglos a comunidades indígenas o la terrible pederastia dentro de la iglesia, temas a los que quiso arrojar a la luz con una investigación interna. Ya estamos en las conclusiones aquí en Ángulo. Voy a darle la palabra al imán Marwan Hill, presidente de la comunidad musulmana Ahmadía en Argentina, como para cerrar lo que ha sido todos estos retos a los que ha tenido que enfrentarse el Papa Francisco y los que vienen además. ¿Cuál sería su reflexión para luego escuchar a Josué y terminar con Rizio? Adelante. Mira, Ruth, creo que es innegable que el Papa tuvo que desde el inicio confrontar varias tormentas de varios lados, así que no era fácil. No es una tarea fácil en ese sentido, pero lo que yo puedo decir, ¿no? Tu pregunta, ¿hasta qué punto pudo sanar las heridas? Y en nuestro caso, hablando especialmente del mundo musulmán, yo diría que él ha sanado las heridas hacia el mundo musulmán o las sociedades musulmanas, porque si nosotros comparamos incluso con el Papa Benedicto, tuvimos una relación bastante compleja, especialmente en virtud o a base de sus dichos sobre el Islam en Regensburg en 2004-2005. Se habían quebrado ciertas relaciones. Y el Papa no solamente normalizó, sino que yo diría que él ha fortalecido de alguna forma su cercanía, su relación, su amistad con el mundo musulmán. Y por un lado, por ejemplo, él es el primer papa que ha visitado un líder chiita en Irak, después con las comunidades sunitas en Bahrein, en Dubái, con otros países, en nuestro caso con la comunidad Ahmadía, que tuvo un intercambio con nuestro líder espiritual, el Jalifa, recibió también nuestra delegación, y también, por supuesto, más que nada sus mensajes de Laudato Si, por el cuidado del planeta, y luego también Fratelli Tutti. Creo que ha dejado realmente un legado fuerte en el sentido de unir a la humanidad y construir, yo diría el mensaje central, construir más puentes y menos muros en el mundo. Gracias. Josué, continuemos con su reflexión. Sí. Vamos a ver, son dos temas muy delicados, el de los abusos dentro de la Iglesia y el de los indígenas, pero mi opinión o mi reflexión van a ir opuestas en cada uno de los temas. Sobre los abusos en la Iglesia, yo creo que tolerancia cero, creo que este camino ya lo abrió Benedicto XVI, fue valiente porque fue el primero que le marca el camino a Francisco, y es el que primero asume que esto ha sucedido y pide perdón, se tira al suelo y entre lágrimas pues asume que esto ha sucedido y que no puede volver a ocurrir. Y yo creo que ha sido esa firmeza la que creo que hay que reconocerle a Benedicto y la que ha continuado Francisco. Yo creo que ha sido muy valiente. Cada vez que el Papa pide perdón por un abuso, creo que acierta, porque cuando un abuso lo comete, digamos, alguien a la par que otro en la categoría, pues ya algo es indignante. Pero cuando lo comete alguien al que se le presupone autoridad, como es alguien del ámbito eclesial, creo que todo el peso de la ley tiene que cargar sobre él, ¿no? Y toda la investigación que se hizo en Boston creo que es buena por parte de los periodistas, y creo que hay un camino todavía por recorrer en cuanto a la restauración de aquellos que han sido abusados. Ahora bien, en cuanto a lo que ha hecho la Iglesia con los indígenas, creo que no hay motivos para pedir perdón. Creo que el Papa se equivoca cuando asume la leyenda negra que el protestantismo ha cargado contra la Iglesia Católica. La Iglesia Católica precisamente ha abrazado al mundo indígena desde que los españoles descubrimos ese nuevo mundo, ¿no? Y yo creo que la Iglesia Católica lo que tiene es que fomentar y contarle a la gente que es una religión universal y que se basa precisamente en la aceptación del indígena, del negro, del asiático, de cualquier tipo de raza, porque no entiende de esto, ¿no? Entonces yo creo que el Papa tiene que caminar para que la gente descubra que fue la Iglesia Católica la que enseñó, la que instauró universidades, la que instauró escuelas, la que instauró iglesias por toda América, y que creo que tenemos que estar orgullosos de una historia común. Así que nada que pedir perdón, sino sentirnos orgullosos de ese legado.
Gracias. Quiero conocer el criterio de Rizzio con respecto a, no sé si está de acuerdo con lo que dice Josué, el Papa se equivocó al pedir perdón. Bueno, él como representante de la Iglesia Católica asumió esa situación de manifestar quizás una disculpa que estaba pendiente o que era pedida por cierta población. Rizzio, adelante con su conclusión. Mira, en Fratelli Tutti, Papa Francisco propone hacer una lectura de la historia y de la memoria a partir de la fraternidad. Y es muy interesante, no es el primer papa que pide perdón por algo, ya Juan Pablo II lo había hecho, pero una manera de tratar de trabajar en esa diversidad reconciliada de la reconciliación entre los pueblos, entre la reconciliación de las identidades compartidas, un gesto magnánimo de poder pedir perdón. Obviamente la historia siempre es crítica, podríamos tener razones subjetivas para poder hacer una interpretación de lo que ocurre, pero me parece que es un signo magnánimo de reconciliarse con la historia, sobre todo de gente pues, que considera que se le dio cierta sensibilidad. Yo quisiera responder a la pregunta inicial sobre en qué fase estamos. En la Iglesia hay un método del ver. Entramos en una fase de juzgar y ahora estamos en el actuar. Ya hay correctivos para políticas antiabuso, ya hay correctivos en política económica en el Vaticano, ya hay una propuesta de camino similar en la Iglesia. ¿Qué viene ahora? La puesta en práctica, el actuar, en ese acompañamiento de que no quede todo en papel, sino que entre a formar parte de la vida, y quizás esa es la gran reforma y el gran cambio que tendría que dejar Papa Francisco, la conversión dentro de los miembros de la Iglesia. Gracias, Rizzio. Vamos aquí a un pequeño corte comercial. Enseguida volvemos con Ángulo. Hablamos antes de una posible sucesión en el caso de que así sea. Los italianos a sugerir sus favoritos. Hay dos nombres particularmente que son los principales. Estamos hablando del secretario de Estado Pietro Parolin, de 69 años de edad. Recoge apoyo entre quienes pues están un poco enfrentados, los que siguen al Papa, los que son anti-bergoglianos, podrían confirmar a todos si el cónclave quedara paralizado por estos enfrentamientos en el caso de darse así. Lo citan algunos medios de comunicación que siguen las fuentes del Vaticano. Otro italiano cotizado es el cardenal Matteo Zuppi, también 69 años de edad, presidente de los cardenales italianos. Ya volvemos luego del corte. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Yo ahí con mucho respeto, no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. Es una cosa que es fuera de lo que estamos viviendo, ¿no? Como si fuera a través de dictaduras del 17, comunistas o hitlerianas del 35, traerlas aquí las mismas, ¿no? Es un tipo de dictaduras groseras. Bueno, ahí estábamos escuchando en medio de la persecución del régimen de Daniel Ortega a los integrantes de la Iglesia Católica. Así se refería el Papa en una entrevista con Infobae. Dijo que lo que vive el país es prácticamente una dictadura, a la que ha calificado además como grosera. Voy así a concluir el programa Ángulo hablando de estos 88 años de edad que cumple el Papa Francisco, su intervención en la geopolítica, el rol que ha tenido, también un año retador que se viene en el 2025. Voy a agradecer a quienes han estado conmigo en el panel. Al imán Marwan Gil, presidente de la comunidad musulmana Ahmadía en Argentina. También voy a agradecer a Rizzio Portillo, autor del libro de El sucesor de Francisco, la Iglesia tras el pontificado, de Jorge Mario Bergoglio, experto en temas eclesiásticos, profesor de comunicación, también ha estado con nosotros desde España, nos ha acompañado
Josué Cárdenas, gracias por haber estado con nosotros también. Sigue mucho las noticias que vienen desde el Vaticano. Gracias, Josué, por haber estado con nosotros. Me despido, soy Ruth del Salto. Esto ha sido el programa Ángulo y los espero en otra emisión. Sigan ustedes con la señal de NTN 24.